Existen en las carreteras muchísimos misterios, tantos que incluso me ha sorprendido la vastedad de relatos que me han enviado. Muchos son obviamente difíciles de creer. Aún así los contamos en este canal. Nuestro objetivo es solo comunicar las historias que muchos de ustedes nos envían. No pedimos pruebas, no pedimos detalles y no pedimos nada a cambio. Así que hoy vengo a compartirte 4 historias de terror en carreteras que nos han enviado. Sin más preámbulos, ve a preparar una deliciosa taza de tu bebida favorita. Toma asiento. Atrás todavía queda algo de espacio. Ponte audífonos para una mejor experiencia. Y como siempre, no olvides el cinturón. Empecemos con estos relatos en un nuevo episodio de Carreteras de la Oscuridad. Por razones que desconozco, el mirarme en el espejo siempre ha sido difícil para mí. Puede que se deba a inseguridades personales. Puede que también se deba a algunos traumas que no recuerdo. O puede que sea por razones que están más allá de mi entendimiento. O al menos así lo era, hasta aquel fatídico día. Después de lo que pasó, estuve más seguro de la razón por la cual ahora no solo me siento incómodo cuando me miro en el espejo, sino que, además, siento un terror como no se lo imaginan. Muy buenas noches a toda la comunidad. Espero que sea un buen día para ustedes, o noche tal vez. Depende de a qué hora estés escuchando mi historia. Me llamo David. Tengo 29 años y soy camionero. Lo he sido desde hace 6 años y supongo que seguiré siéndolo hasta el día en el que por fin reciba mi pensión. Razones para contar mi historia. La verdad es que tengo muchas, pero no lo sé. Quizás simplemente quiero desahogarme. Y de paso, puedo entretener a un par de personas que estén interesados en escucharla. Todo comenzó el día del invierno. Sin duda alguna, la peor época para trabajar en mi empresa. Una vez al año, debemos inventariar todo lo que está en las bodegas, lo cual en realidad nos toma unos 3 días. Básicamente es como el día en el que haces aseo general en tu casa y comienzas a organizar los desórdenes, algo así. Quienes más mal lo pasamos en estas épocas, sin duda somos los camioneros, ya que a fin de tener todo en orden, debemos llevar mercancías de aquí a allá entre las ciudades en las que se encuentran las bodegas. Son días terribles debido a que no paras de conducir casi que en ningún momento, y tienes que hacerlo por casi 15 horas a diario. Todo esto pasó durante el primer día de invierno, aproximadamente a las 12 de la noche. Yo conducía mi camión de la forma más normal posible, y mi paladar ya estaba cansado de tanto café que había tomado durante el día para poder mantener el ritmo. Así que esta vez me encontraba tomando una bebida energética. Mientras conducía, al lado mío pasó un camión a toda velocidad. Era una carretera de 2 sentidos, así que el camión que pasó a toda velocidad pasó en sentido contrario al que yo iba. Esto sin duda alguna me molestó. ¿Quién conduce semejante vehículo tan grande en una carretera tan pequeña? Quería gritarle, pero casi de inmediato lo perdí de vista. Iba demasiado rápido. Decidí no engancharme a esos pensamientos negativos que pasaban por mi mente en aquel momento, pues no serviría de nada tener una actitud negativa en esos momentos. Lo siguiente que pasó fue todo en un instante y sin aviso de nada. Otro camión pasaba a toda velocidad, pero estaba estaba muy metido en mi carril y tuve que maniobrar para poder esquivarlo. Esto hizo que casi perdiera el control de mi camión. De verdad que pasé un susto increíble, pero afortunadamente nada había pasado. Di un largo suspiro de alivio y seguí conduciendo, pensando en que lo mejor era conducir despacio para poder maniobrar en caso de alguna eventualidad.
ya que por razones totalmente ajenas a mi conocimiento, ya iban 2 camiones que pasaban a toda velocidad sin tener ningún cuidado en el camino. Pensé que de ahí en adelante todo estaría bien, así que seguí conduciendo con ese pensamiento en mente. Sin embargo, 15 minutos después, me enteraría que, para mi desgracia, esto no iba a ser así. En aquel momento, frente a mí, se encendieron unas luces cegadoras. No podía ver a causa de esto. Sin embargo, me aseguré de mantenerme en mi carril. Al hacerlo, pude darme cuenta que, además de las luces que me estaban cegando, el camión que estaba en el sentido contrario venía directo hacia mí y lo hacía rápido. Sin embargo, no pude darme cuenta de esto a tiempo. Intenté esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. No sé a qué velocidad iba el sujeto que iba manejando el otro camión, pero lo cierto es que la colisión que tuvimos no fue algo simple. No podía ver de todo el panorama, pero sabía muy bien que ambos camiones iban a quedar irreconocibles. Recuerdo muy bien el momento del choque, pero después de eso, todo se oscureció. No me di cuenta de que había quedado inconsciente, sino hasta que me desperté, totalmente adolorido. Afortunadamente, ninguna de mis extremidades quedó atrapada en alguna cavidad de mi camión, pero el golpe que había recibido, sin duda, fue bastante fuerte, por lo cual estaba lleno de moretones. Cuando desperté, además de sentir un intenso dolor en todo el cuerpo, me dolía respirar. Además, estaba mareado y con un dolor de cabeza que sentía que taladraba mi cráneo. A pesar de esto, pude ver hacia el frente, y ahí vi al otro conductor. Había algo demasiado peculiar, tal vez familiar en él, pero aún estaba oscuro. No tuve idea de cuánto tiempo me la pasé ahí privado de mi conciencia. De repente, el tipo se comenzó a mover y levantó su rostro, y al hacerlo, fue que comprendí por qué su apariencia me resultaba tan familiar. No usaba mi misma ropa, pero sin duda alguna, el rostro que estaba viendo era exactamente igual al mío. Esto causó que me quedara congelado en el lugar. Inclusive estuve a punto de quedar inconsciente de nuevo por el shock que me causó esto. Debido al accidente, el tipo tenía el rostro hinchado y estaba visiblemente herido. Lo sé, pero créanme cuando les digo que es imposible que veas tu propio rostro y no puedas reconocerlo, aún en una situación como esta. Me empecé a preocupar, tal vez demasiado, al punto que mi corazón empezó a latir tan fuerte que el dolor en mi pecho se hizo insoportable. Imagino que esto fue a causa del golpe. Me preguntaba en esos momentos si estaba empezando a ver cosas, porque ese era mi final. Pero al instante siguiente, me di cuenta que no. Todo lo que estaba viendo era totalmente real. Luego, por si no fuera poco con que estuviera viendo mi rostro de aquella manera, pude ver que el hombre frente a mí comenzó a moverse, a gemir y a gritar. Esto era algo sin precedentes. Esa persona no solamente tenía el mismo rostro que yo, sino que su voz era idéntica a la mía. Era prácticamente como si estuviera viendo un espejo. Y esto no sé por qué, pero hizo que mi piel se erizara y mis pelos se pusieran de punta. De inmediato, como pude, intenté salir de mi camión. La puerta estaba totalmente destrozada, pero afortunadamente, de alguna forma logré abrirla. Y cuando logré salir, fue ahí cuando me di cuenta que no podía usar correctamente mis piernas. Como pude, comencé a arrastrarme por el suelo. No había nadie alrededor, pero empecé a gritar por ayuda, pensando que tal vez alguna persona podría pasar por ahí
y podría ayudarme. Pero la realidad es que yo y esta persona que lucía igual a mí estábamos totalmente solos en este tramo de carretera. Un momento después, escuché el ruido de, no sé, tal vez vidrios cayendo al suelo. Cuando volteé a mirar, descubrí que aquel espejo mío repentinamente estaba ahí de pie, como si nada hubiera pasado. Había manchones rojos en toda su ropa, pero era como si en realidad no hubiera estado herido para nada. Ahí parado, me estaba mirando fijamente mientras, por razones que la verdad hasta ahora no puedo entender, seguía gritando: tú, tú, tú. Como pude apuré el paso. No sabía el por qué, pero estaba totalmente seguro de que en aquel instante debía alejarme de aquel sujeto. Sin embargo, no podía caminar. Probablemente era porque había tenido una fractura, y el dolor hacía imposible que fuera más rápido. De inmediato, vi que el sujeto empezó a caminar y se dirigía directamente hacia mí. No puedo explicar aquella sensación de desesperación. De verdad que no puedo. Solo puedo decirles que en aquel momento, incluso me puse a llorar. Yo le gritaba entre lágrimas que se alejara, mientras al mismo tiempo me seguía arrastrando por el suelo. Obviamente no pasó mucho tiempo antes de que el sujeto me alcanzara, ya que, repito, no sé cómo rayos, pero su cuerpo parecía estar perfectamente bien. Cuando me alcanzó, me tomó del tobillo y comenzó a arrastrarme mientras se reía. Estoy seguro que jamás en mi vida he soltado una risa como esa. Era casi como si el tipo estuviera disfrutando en exceso viéndome sufrir de esa manera, y no hacía nada por ocultar su satisfacción ante esta situación. Él me arrastró hasta que llegamos al tráiler de su camión, y fue ahí cuando me di cuenta que su camión era idéntico al mío. ¿Cómo era posible esta situación? No lo sé, pero estaba pasando. Repentinamente, él puso sus manos alrededor de mi cuello. Yo estaba desesperado y creo que me terminé desmayando por el shock. Solo sé que cuando volví a despertar, lo hice ya en el hospital. Al inicio estaba obviamente asustado, así que me desperté violentamente, pero el dolor no me dejó hacer mucho escándalo. Después de eso logré recuperarme y volver al trabajo, en el cual, gracias a Dios, no tuve problemas, ya que el camión que me había estrellado fue el que invadió el carril. Sin embargo, aparte del hecho de que el camión que estrelló fuera tan parecido, también estaba el hecho de que el otro conductor no apareció por ninguna parte. Cuando la policía me preguntó acerca de lo que pasó, conté todo, menos, obviamente, el hecho de que el otro sujeto tenía mi rostro. Y cuando terminé de narrar todos los sucesos, los investigadores estaban totalmente seguros de que este accidente fue algo intencional. Después de ese día, me ha sido difícil vivir una vida normal, ya que cada que veo mi reflejo en cualquier superficie, ya sea un espejo o incluso en la superficie del agua, pienso que aquel extraño sujeto que tenía mi apariencia podría salir de ahí y atraparme de nuevo. Esta es una historia verdaderamente curiosa. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que todos tenemos un gemelo en la otra parte del mundo, o quizás no esté tan lejos como creíamos. Algo para reflexionar. Muy bien, ahora vamos con el siguiente relato. Espero que lo disfruten. Ser amable está bien. Sin embargo, siempre habrá personas que intentan aprovecharse de aquello, obviamente. La amabilidad está bien, pero en exceso puede ser algo bastante malo. Y eso fue de lo que me di cuenta aquel día.
Mi nombre es Jonas. Mucho gusto a todos y buenas noches a la comunidad. Tengo 48 años y llevo casi 17 años ininterrumpidos dedicándome a ser trailero de carga. Durante todos estos años, he vivido varias cosas que me han dejado marcado, cosas que no he podido olvidar. Sin embargo, nada comparado con lo que pasó aquel día. Entre los muchos kilómetros de carreteras que he recorrido, hay un lugar específico que intento evitar, ya que siempre que paso por ahí, algo extraño sucede. Una vez, incluso tuve que huir del ataque de un animal salvaje, aunque la verdad no recuerdo qué tipo de animal era. En todo caso, lo que pasó esta vez fue totalmente diferente. Cuando recibí el encargo, sabía que tendría que pasar por ahí y quería evitar pasar por ahí de noche. Sin embargo, todo conspiró para que no lograra mi cometido. Ya saben, congestiones y todas esas cosas molestas. Lo que es más, es la parada de descanso que quedaba justo después de pasar por aquel tramo de carretera. Así que no hubo manera de evitar pasar por ahí, casi a las 11 de la noche. Todo transcurría normal, y no se imaginan lo aliviado que yo estaba de que fuera así. Literalmente, tenía miedo por el solo hecho de estar conduciendo en ese lugar, y más aún en la noche, debido a que no era un lugar muy transitado a esas horas. Así que, como todas las otras veces, para cualquier cosa que pasara ahí, tendría que resolver la situación por mí mismo. Todo transcurrió así hasta que, en un momento, vi al frente que algo brillaba, pero más que brillar, parecía como si estuviera en llamas. Primero me pregunté qué era eso, y segundo, me puse a rezar pidiéndole a Dios o a quien me escuchara que por favor no pasara nada extraño esta vez. Sin embargo, como ustedes podrán imaginarse, esta vez mis oraciones al parecer no fueron escuchadas. Cada que me acercaba al lugar de donde provenía aquel brillo, literalmente podía percibir el olor de la hierba y los árboles quemándose. Pensé, ¿no puede ser un incendio forestal? Bueno, era una posibilidad perfectamente probable, ¿verdad? En cuanto lo confirmara con mis propios ojos, llamaría a las autoridades para que se hicieran cargo. Pero al llegar, me di cuenta que estaba totalmente equivocado, pues en realidad, lo que se estaba incendiando no era el bosque, sino un camión. Lo primero que me preguntaba era, ¿cómo es que semejante vehículo tan grande llegó ahí? Y lo otro era que, a pesar de que las llamas estaban tan avivadas, el daño a los alrededores era mínimo. ¿Cómo era posible esto? Con tales llamas, literalmente todo el lugar debería haber estado ardiendo, y no solamente algunas partes de los alrededores. Mientras me preguntaba estas cosas, repentinamente escuché gritos. Sí, gritos. Eran los gemidos de dolor de alguien totalmente desesperado. No lo dudé ni un instante, así que me detuve. Tomé el extintor de mi camión y de inmediato corrí para auxiliar a la persona que se suponía que estaba dentro de aquel camión en llamas. Le grité y le dije que se calmara mientras intentaba sacarlo de ahí. Abrí la puerta, pero al parecer, esta persona no lograba escucharme. Simplemente seguía gritando. Afortunadamente el fuego de los alrededores no era tan intenso, así que pude abrirme paso y de alguna forma abrir la puerta del conductor. El extintor que cargaba conmigo no podría ni con un incendio de la mitad de la intensidad de este. Pero mi intención no era apagar el incendio en un principio. Era intentar sacar a la persona que estaba metida en ese infierno. Cuando vi a aquella persona al interior del camión, lo jalé. Y a pesar de que no lo hice de una forma muy gentil, logré sacarlo del camión. Tuve serias quemaduras, pero eso no impidió que pudiera sacarlo.
Luego intenté apagar las llamas en su cuerpo. Afortunadamente lo logré. Pero había algo extraño cuando terminé. Todo estaba en silencio. Imagino que alguno de los que está escuchando mi historia se preguntará por qué el silencio era extraño. Pues bien, hace un momento, llamas furiosas estaban consumiendo aquel camión en medio de un bosque, y ahora no sonaban. Cuando volteé a ver, efectivamente, no había ni siquiera un rastro de lo que estaba pasando. Obviamente, todo el lugar parecía como si hubiera habido algún incendio, pero se veía como si este hubiera ocurrido hace ya varias horas. ¿Qué demonios estaba pasando? No tenía ni la menor idea. Lo único que sabía era que la persona que acababa de salvar estaba ahí en el suelo, respirando con dificultad. No le di demasiada importancia a este hecho, así que saqué mi teléfono celular para llamar a una ambulancia. Fue en aquel instante que, en medio de aquel bosque, escuché pasos. ¡Maldición! ¡Un animal salvaje se acerca!, me dije a mí mismo. Sin embargo, lo que venía haciendo ese ruido de pisadas no era un animal, sino una persona. Era un hombre muy alto, tal vez medía 2 metros, y si no, estaba demasiado cerca. Su forma de vestir era como el de las películas de gángsters de los 80s. Llevaba un sombrero, un blazer largo, un smoking, y bueno, ya se podrán imaginar cómo se veía. Mientras caminaba estaba fumando un cigarrillo, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que la luz de la luna se iluminara, descubrí que sus manos eran totalmente esqueléticas. No tenían piel. ¿Era esto siquiera real? No lo sé. En aquel momento, por mi paz mental, ignoré este detalle. Estaba demasiado preocupado por la persona que estaba en el piso como para preocuparme por eso en este momento. «Oye, ayúdame, esta persona necesita ir al hospital». A pesar de esto, sentía una extraña presión en mi pecho mientras me dirigía a esta persona, y aquel hombre, una vez terminé de hablar, simplemente se quedó quieto y en silencio. Luego se quitó el sombrero y pude ver bien su rostro apenas. Era de tez morena, pero estaba tan flaco que, literalmente, tenía la piel pegada a su cráneo. Era casi como ver a una calavera. Y en sus ojos, esto era aún más extraño, pues las cuencas donde debían estar se veían totalmente oscuras, y en el fondo de esa oscuridad, muy pero muy en el fondo, había un extraño brillo que no puedo describir. Esto fue en muchos sentidos extraño, pero al mismo tiempo terrorífico. Creo que esta es la mejor forma de describir cómo me sentía en aquel momento. Obviamente mi respiración se agitó. No sé cuánto, pues me sentía muy nervioso. Y luego de eso, mis piernas comenzaron a temblar. Este hombre pasó a mi lado y no me pude mover. Simplemente lo seguí con mi vista hasta llegar a la persona que estaba ahí en el suelo, a quien momentos antes había sacado de entre las llamas. Creo que no lo había aclarado, y no sé si sea importante, pero la persona que saqué de entre aquellas llamas era una mujer. Cuando este hombre se paró frente a ella, sacó un encendedor de su bolsillo y se empezó a reír. Pensé en la posibilidad de que pasara algo realmente terrible e intenté detener a este hombre. De verdad que lo intenté, pero por alguna razón no podía mover mis piernas. La mecha del encendedor se prendió y el hombre la dejó caer sobre la mujer. De inmediato, no solo el fuego cubrió todo el cuerpo de ella, sino que además el incendio en el camión se reanudó de un momento a otro.
Y esta vez era aún más violento. Luego de esto, el hombre una vez más caminó hacia mí, y esta vez paró justo a unos centímetros frente a mí. Intenté hacer algo, pero créanme, no sé cómo rayos explicarlo. Seguía sin mover mis piernas. La mujer gritaba de agonía, y yo solo me quedé ahí parado, petrificado del miedo, sin poder hacer nada. Esto cuando menos era frustrante, pero con solo ver el extraño rostro y las manos de este hombre, no podía hacer nada más. El hombre simplemente sonrió, tomó una bocanada de su cigarrillo y, a mi parecer, de una forma totalmente irrespetuosa y vulgar, me echó todo el humo en la cara. No sé qué diablos es lo que fumaba ese sujeto que estaba frente a mí. Todo lo que puedo decirles es que olía terrible. Era totalmente desagradable. Ya había experimentado este olor antes, así que puedo decir con certeza que era olor a azufre. Para quienes no saben a qué huele el azufre, imaginen el olor de un huevo podrido o algo así. Esto es lo último que recuerdo, pues después de eso, desperté en mi camión. Ya estaba estacionado en la parada de descanso. No sé cómo demonios llegué hasta aquí, y nunca podré olvidar lo que vi. A menudo me hago la misma pregunta. ¿Podría haber evitado ver todo eso si hubiera decidido simplemente reportar el incendio sin bajarme y ayudar? Ahora, debido a aquella muestra de amabilidad, tendría que ver más a menudo de lo que me gustaría a aquel extraño hombre apareciendo en mis sueños, mientras yo ruego que esas apariciones solo sean para observarme y nada más que eso. Sin duda un relato espeluznante. Si fuera yo, no me gustaría estar en la posición de Jonas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Conocen alguna historia similar? Muy bien, vamos con el siguiente relato de esta noche. Cuando era pequeño, mi madre me decía que si veía algo mal, no tenía por qué callarme ante eso. Y aunque ahora estoy adulto y puedo decir que ella tenía razón, no puedo evitar pensar que si aquella vez simplemente hubiera fingido que nada estaba pasando, quizás ahora podría tener una vida normal. Hola a todos, buenas noches, espero que estén bien. Mi nombre es Daniel, tengo 37 años y soy camionero desde hace 9 años. Tengo muchas razones para contar mi historia el día de hoy, pero yo diría que la principal es que si no le cuento a alguien esto, podría volverme totalmente loco. No es algo normal para mí tomar encargos nocturnos. Ya he tenido muy malas experiencias con esto, así que siempre prefiero encargarme de todo en el día. Sin embargo, esta vez fue una urgencia. El camión de mi compañero se averió en medio del camino, y mi jefe me pidió que fuera hasta el lugar para yo poder transportar la carga. A regañadientes tuve que decir que sí, así que como pude llegué al lugar, tomé la carga y conduje con destino a una bodega que quedaba a unos 250 kilómetros del lugar donde me encontraba. Ya casi eran las 10 de la noche. No estaba muy contento con esto, pero bueno, era una situación especial, así que no había nada que hacer. Después de una larga media hora, frente a mí, pude divisar que había unas siluetas moviéndose de forma extraña. Había un auto estacionado a un lado de la carretera, y por los movimientos tan extraños que noté, puedo decir que eran dos personas teniendo una pelea. No tardé mucho en llegar al lugar en el que estaba estacionado el auto, y lo que vi fue a un hombre joven, de unos 24 años, en el suelo, y sobre él, una jovencita de unos 19 años, golpeándolo con una llave inglesa, justo en el rostro.
No importa qué razón tuviera para la pelea. Estaba seguro de que la chica cometería un error si seguía golpeándolo de esa manera. Así que me detuve. Me bajé de mi camión y me apresuré para detener la pelea. Cuando me acerqué a ellos, la jovencita de verdad estaba golpeando a aquel chico, como si su vida dependiera de ello. No bromeo, era algo totalmente sorprendente. Era como si en realidad quisiera eliminarlo. De inmediato sujeté el brazo de la chica, le quité la llave y la arrojé lejos. Intenté separarla, pero ella de inmediato me comenzó a gritar, a escupirme y a decirme que la soltara mientras alegaba que esto era algo que ella debía hacer. Obviamente yo le dije que sin importar nada, no debía actuar de esa forma, e incluso le dije que llamaría a la policía para que ella estuviera segura de que todo estaría bien. Sin embargo, ella se puso a temblar y entre lágrimas comenzó a decir que la policía no servía para nada y que ahora que la detuve, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? No me explicaba cuál era la razón que tendría aquella jovencita para cometer semejante acto tan brutal. Y fue allí que, repentinamente, escuché una gruesa y fuerte risa que reverberó por todo el lugar. Cuando volteé a mirar al chico que se suponía que debía estar en el suelo, no había nadie. La chica a mi lado solo se puso nerviosa y a decir cosas escalofriantes, como que este sería nuestro final y que no había nada más que pudiéramos hacer. Antes, cuando detuve a esta chica de seguir con lo que estaba haciendo, pude notar que el chico estaba muy herido y además se veía muy débil. Pero ahora no había ni siquiera rastro de él. No estaba por ninguna parte. Mientras escuchábamos aquella siniestra carcajada, la chica gritaba: «¡Es él! ¡Es él!». ¿Él? No podía referirse al muchacho, ¿verdad? Era imposible. O al menos, eso era lo que pensaba. De inmediato escuché como si algo hubiera golpeado el coche que estaba ahí estacionado. Y cuando dirigí mi mirada a ese lugar, estaba el muchacho ahí de pie sobre el auto, con una expresión totalmente desprovista de vida y con un aspecto cuando menos peculiar, a excepción de su rostro. Todo estaba lleno de pelaje y sus piernas eran exactamente iguales a las patas traseras de una cabra. Creo que me olvidé mencionar que también de su cabeza salían 2 cuernos enormes. La chica gritaba mientras me decía: «Te lo dije», y repetía otra vez que debía dejarla terminar lo que estaba haciendo. Nunca lo admitiría en voz alta, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. No debía entrometerme pensando que estaba haciendo lo correcto, cuando en realidad no era asunto mío. Lo único que debía haber hecho fue llamar a la policía y seguir mi camino. Pero aquí estaba yo, actuando como si fuera un héroe o algo por el estilo, y terminé metido en esta situación de una manera terriblemente estúpida. Por mucho que lo lamentara, eso no iba a sacarme de esta situación. Así que de inmediato le grité a la jovencita que corriera y subiera rápido al camión. A pesar de lo que le dije, ella parecía estar congelada en su lugar, y su rostro hacía parecer que su alma acabara de abandonar su cuerpo. Yo le sujeté uno de los brazos y corrí tan rápido como pude. No supe si esa cosa nos perseguía, pero no me importó. Monté a la jovencita en el asiento del copiloto y cuando me subí, aquella criatura estaba sujetando a esta joven del cuello e intentando sacarla del camión por la ventana. De inmediato, tomé un bate de béisbol de metal que siempre cargo conmigo y comencé a golpear a esta criatura justo en el rostro.
La extraña criatura dio un grito que sentí que estuvo a punto de reventarme los oídos, y así soltó a la chica. Y de inmediato y sin dudarlo, pisé el acelerador a fondo. La jovencita, al parecer después de aquello, quedó totalmente inconsciente, pues ni siquiera podía sostener su cuerpo y se tambaleaba cada que daba un giro con el camión. De repente, escuché que algo aterrizó en el techo del camión. Para este punto, decir que estaba nervioso era poco, y con esa cosa persiguiéndome, bueno, no creo que deba describir cómo me sentía. Pienso que ustedes lo pueden deducir perfectamente. No sabía lo que estaba pasando, simplemente me vi envuelto en esto, y lo peor de todo es que fue mi culpa. Pero no había caído tan bajo como para abandonar a esta jovencita. Intenté despertarla mientras lentamente podía ver cómo el techo de esa criatura abría un agujero con una sorprendente facilidad. Esta niña, ¿en qué se había metido para que semejante criatura estuviera persiguiéndola? En esos momentos no importaba mucho, pues debíamos concentrarnos en salir sanos y salvos de esa extraña y aterradora situación. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que no fue mucho. Y finalmente, la criatura logró abrir un agujero lo suficientemente grande en el techo como para meter uno de sus brazos, el cual, esta vez, no iba dirigido hacia la jovencita a mi lado, sino hacia mí. Como pude, maniobré el bate para mantener esa mano peluda alejada de mí mientras conducía. Sí, como pueden imaginar, terminé por perder el control, y con lo rápido que iba, acabé por volcarme. Desde aquel momento, todo se volvió borroso. Los recuerdos que tengo son confusos, pero recuerdo que justo antes de volcarnos, sujeté el brazo de la criatura para que no pudiera escapar. Cuando me desperté, afortunadamente, a pesar de que habíamos sufrido varias heridas, corrimos con la suerte de que ni yo ni la jovencita sufrimos heridas de gravedad. La chica, no sé cómo, pero despertó primero y me sacó del camión. De verdad, es de admirar lo mucho que esta chica hizo. ¿Y la criatura? Pues bueno, resulta que mi jugada rindió sus frutos, puesto que el camión, que pesa más de 2 toneladas, acabó cayéndole encima. De inmediato llamamos a la policía, y si no fuera porque la criatura estaba ahí, jamás nos hubieran creído. Creo que lo más sorprendente es que seguía viva. Pero bueno, eso ya no era nuestro problema. Intenté preguntarle a la chica del porqué de todo, pero ella no quiso decirme nada, y aunque ahora consideraba que tenía el derecho de saberlo, podía entender que ella no quisiera hablar de eso. Hasta el día de hoy sigo en contacto con la chica, y en algún punto ella me contó qué fue lo que pasó. Pero a decir verdad, creo que no soy el adecuado para contar esta historia. Así que creo que cuando esté lista, le diré que comparta su relato por aquí. Wow, por eso es que es mejor mantenerse alejado de los problemas. En lo personal, si veo alguna pelea, a menos de que conozca la situación de antemano, siempre trato de evitar meterme. Uno nunca sabe qué es lo que pueda llegar a pasar. Bueno, creo que todo depende de la situación, pero ¿qué opinan ustedes? Bueno, se está haciendo bastante tarde, así que vamos con el último relato de esta fría y particular noche. Hola a todos. Muy buenas noches o días. No sé bien cómo debería saludarlos, lo siento. Mi nombre es Kevin. Tengo 58 años. Soy camionero. Pero bueno, por mi edad, imagino que sabrán que mi retiro ya está cerca. Llevo unos 32 años dedicado a esta profesión. Esto por diversas razones que no estoy dispuesto a contar. Y aunque no quería hacerlo, mi nieto me convenció de contar esta historia por aquí. No sé hace cuántos años fue esto,
pero estoy seguro de que fue hace más de 10 años. En esta ocasión, recuerdo que había un evento, aunque no puedo recordar cuál. Creo que era una boda. En fin, debía llevar algunas cosas para ese evento en mi camión. Ya saben, iluminación, decoraciones y todo lo relacionado. Y el detalle es que el evento era en otra ciudad, así que, ya que la empresa se dedicaba a esta clase de cosas, terminé allí transportándolo todo. Recuerdo que ya eran cerca de las 12 de la noche. Si seguía conduciendo, podría llegar antes de las 6 de la mañana al lugar indicado, pero esto no pudo ser. Como de costumbre, puse algo de música en la radio, o lo intenté, pero la radio no encendía. Entiendo que mi camión ya es algo viejo, pero no tenía sentido que algo como esto pasara, pues al menos la radio estaba en perfecto estado. Una y otra vez intenté encender la radio, pero nada pasaba. Estaba totalmente muerta. Esto me puso un tanto molesto, pues no hay nada más aburrido que un viaje sin música. Después de unos cuantos intentos, me resigné a que esto no iba a funcionar, y en ese momento, el camión de un momento a otro se apagó. También intenté una y otra vez encenderlo, sin embargo no lo logré, y después de unos metros, finalmente se detuvo. Jamás había pasado tal cosa, y ahora que finalmente estaba pasando, me preguntaba una y otra vez qué hacer. Se llamaba a la empresa, no iban a responder a la llamada, y a semejante hora, conseguir que un mecánico atendiera la llamada era sin duda un sueño imposible. No me quedó más remedio que encargarme personalmente de revisar el motor del camión. Así que tomé una linterna, unas cuantas herramientas, y me puse manos a la obra. No sé cuánto tiempo pasó, y escuché pasos, pero lo alarmante es que eran muchos, demasiados. De inmediato dirigí mi mirada al camión, solo para darme cuenta que había un montón de personas caminando hacia mí. No iba a quedarme ahí para averiguar si querían sentarse a tomar el té, por lo cual cerré la caja del camión, tomé rápidamente todas las cosas que tenía en la mano y me apresuré a montarme al camión. Una vez más, intenté encenderlo, pero nuevamente nada pasaba. Dudaba que las personas que estaban ahí tuvieran malas intenciones, pero no podía estar seguro, y de verdad que quería irme de aquel lugar tan pronto como pudiera. Y no pude notar que la multitud de personas que vi antes, para este punto, ya había rodeado por completo mi camión. Hasta el momento, todo había estado silencioso, y sin duda, fue una sorpresa para mí el descubrir que me habían rodeado. Pero hasta el momento, no hacían nada más que mirar. Les pedí que por favor despejaran el camino, pero se quedaron ahí como si no entendieran lo que les estaba diciendo. Solo en ese momento fue que pude detallarlos a todos. Tenían la ropa completamente rota y los ojos, básicamente, eran completamente blancos y sin pupila. Me asusté un poco, pero este mismo susto me instó a gritarles y les exigí que salieran de mi camino, lo cual creo que fue un error, ya que al parecer esto desató su ira. Al momento siguiente, escuché gemidos y gritos mientras mantenían sus rostros extrañamente inexpresivos. De inmediato, todos al mismo tiempo empezaron a empujar el camión. Esto era peligroso, pues si lo hacían a un ritmo específico, sin importar qué tan pesado fuera, podrían voltearlo. Pero afortunadamente no tenían ritmo. Pero sin duda alguna, las sacudidas eran algo a tener en cuenta. No negaré lo nervioso que esto me hizo sentir. Pero esto no era todo, pues al momento siguiente, pude ver que aparecieron más personas y empezaron a escalar hasta llegar a las puertas y el parabrisas de mi camión. Pronto,
Todos empezaron a golpear los vidrios, los cuales, a pesar de ser un tanto gruesos, después de tantos golpes, comenzaron a agrietarse hasta que, finalmente, se comenzaron a romper. Afortunadamente no lo lograron con el parabrisas, pero tuve que comenzar a sacarlos de mi camión cada que se metían por los agujeros que habían hecho en los vidrios de las ventanas. No sé cómo describir aquella experiencia. Ahora la cuento con toda la tranquilidad del mundo, pero en aquel momento estaba tan asustado y preocupado, y mi corazón latía tan rápido, que pensé que en cualquier momento terminaría fallando. Además del susto que tenía en el momento, había algo que agregaba más estrés a la ecuación. Desde que tenía unos 28 años, he tenido un marcapasos, ya que siempre he tenido problemas cardíacos. Así que imaginarán mi estrés al pensar que en cualquier momento algo grave podría llegar a pasar. Afortunadamente, todo se detuvo al salir el sol. Pero, ¿pueden imaginarlo? Tuve que pasar horas de esa manera, hasta que, con el primer rayo de luz, repentinamente todas esas personas simplemente desaparecieron. Me encantaría decir que salieron corriendo o algo así, pero no. Es como les digo, desaparecieron en el acto. No sé cómo llegué a resistir tanto tiempo, pero afortunadamente pude hacerlo, y mi maltratado corazón pudo a duras penas resistir el impacto de tremendo susto. Y hasta aquí hemos llegado en la noche de hoy. Por favor, si te ha gustado el relato, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle like al video. Si tienes alguna historia paranormal que quieras compartirnos, puedes mandarla a nuestro correo que adjuntaremos en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Luces en el asfalto. Hola, señor Williams. Le escribo desde la cabina de mi tráiler, estacionado a un costado de la carretera 2, en el desierto de Sonora. Mi nombre es Rubén, 41 de edad, chofer de cisterna y padre de un niño que espera un trasplante de riñón. Hace 2 meses, el hospital avisó que había donante, pero la cuota que exige el banco de órganos supera mis ahorros. Acepté un flete urgente. Llevar 30,000 litros de gasolina desde Ciudad Obregón hasta Tijuana, sin paradas y con entrega al amanecer. El pago cubre la cirugía. El riesgo es cruzar la ruta de noche, en soledad, con cazadores de combustible siempre al acecho. Arranqué a las 6 de la tarde bajo un cielo encendido. El motor rugía. El olor a diésel se mezclaba con tierra seca que el viento levantaba en remolinos. En la radio sonaba un corrido viejo que hablaba de promesas rotas. Yo pensaba en mi hijo y en la deuda. El despacho dijo que, si llegaba tarde, cancelaban el trato. Ese miedo se encajó en mi pecho como un clavo. 2 horas después entré en tramo despoblado. La temperatura bajó sin aviso. El aire entró por la ventanilla como aliento de cueva. El desierto que de día luce infinito, de noche se vuelve un túnel negro donde las propias luces rebotan sobre polvo suspendido. Encendí la calefacción, puse café en un vaso térmico y seguí. Kilómetro 234. Un retén militar abandonado apareció a la derecha. Garitas vacías, tambos oxidados, huellas viejas de llantas. Recordé historias de compañeros sobre balaceras en ese punto. Apreté más el acelerador para salir cuanto antes. Fue cuando lo noté. Esa línea roja que divide el tanque y la cabina marcaba presión estable, pero la aguja empezó a oscilar. Golpeé el tablero con la mano. La aguja siguió temblando como aguijón. Miré los espejos. Nada detrás, solo oscuridad. El camino se estrecha en una subida leve. Al llegar a la cima, vi un resplandor a lo lejos. Pensé que era otro camión. Entonces las luces se alzaron, formaron un arco y bajaron de nuevo, como si flotaran sobre la carpeta asfáltica. No era faro común, se movía sin forma, silencioso. Sentí la piel tirante, mi garganta se secó. Disminuí velocidad para no volcar. El motor perdió fuerza. Pisé el acelerador a fondo. El tacómetro cayó a 0. La cisterna quedó inmóvil en mitad de la vía.
Los faros se apagaron solos y todo quedó en penumbra. Silencio absoluto, sin grillo ni viento, ni siquiera el tic-tac del intermitente, solo mi respiración y el zumbido leve del sistema eléctrico. Guardé mi navaja en el bolsillo, abrí la puerta y bajé sosteniendo la linterna. El aire tenía un tufo a metal caliente, como taller cerrado. Caminé hasta la trompa del tráiler. El polvo flotaba en volutas pardas, pero no había brisa que las moviera. Alcé la linterna hacia adelante. 10 metros más allá, algo brillaba sobre la superficie del asfalto. Un charco rojizo, delgado, pero recién formado. El calor subió desde dentro del tanque, un pulso que resonaba en mis botas. Me acerqué al charco. No era combustible. Olía a cobre y a sal. Di un paso atrás. Escuché pasos menudos sobre la grava, detrás del tráiler, como uñas raspando. Corrí hasta el costado y encendí la luz. La llanta trasera izquierda sangraba, literal. De la pared de caucho goteaba ese líquido espeso que chisporroteaba al tocar el suelo. Un crujido metálico hizo eco en el tanque. Golpeé la chapa con los nudillos. Respuesta hueca. El contenido seguía dentro. El indicador de nivel marcaba completo, pero el acero ahora despedía vapor tibio. Seguí bordeando la cisterna con linterna en alto hasta el eje trasero. Allí, bajo la luz temblorosa, vi algo que me heló el aliento. Huellas descalzas, pequeñas, marcadas en la capa de polvo que cubría la lámina. Bajaban desde lo alto del tanque hasta el suelo y se perdían en la oscuridad del desierto. Tragué saliva. Ni un sonido, ni un motor en kilómetros. Quise volver a la cabina, arrancar y olvidar todo. Subí al estribo cuando un golpe sordo retumbó en el techo. Sentí el peso de algo moviéndose arriba de la cabina, dirigiéndose hacia el parabrisas. Me quedé quieto. El vidrio vibró. Unos dedos delgados se apoyaron en el borde superior, apenas visibles bajo la luna nueva. Piel ceniza, uñas alargadas. Se deslizaron lento hasta quedar suspendidos, como garras listas para soltar el cuerpo al vacío. No pude gritar. Mis piernas flaquearon. Empuñé la navaja y me aplasté contra el asiento, con la puerta todavía abierta. El peso se desplazó hasta el capó, y luego ya no sentí nada. Cerré la puerta y atranqué con el seguro. Encendí el motor. El arranque giró sin chispa. Llamé por radio. Solo estática. De pronto, la aguja de presión saltó al máximo, y el motor rugió solo, sin girar la llave. Las luces altas se encendieron. En el haz apareció una figura de espaldas, en mitad de la carretera. Baja estatura, torso ancho, brazos larguísimos que colgaban como cables, cabeza sin cabello. No volteaba, aún así, supe que me miraba. Tomé la palanca y engrané primera. El tanque vibró. La figura alzó ambos brazos, articulaciones angulosas, y dio un paso lento. Avancé con chirrido de engranes, pero las ruedas patinaron, como si el piso fuera lodo. Volví a 2000 revoluciones. El tráiler no avanzó ni un metro. El aire dentro de la cabina se volvió abrasador. El tablero resollaba calor. La figura agachó el cuerpo. Algo se desprendió de su espalda. Una protuberancia del tamaño de un costal, brillante, palpitante. Empezó a abrirse como flor marchita, dejando filamentos que se alargaban hacia el asfalto. De allí brotó otro resplandor, tenue, que iluminó su silueta desde abajo. Me cubrí el rostro con el brazo. El resplandor creció hasta llenar todo el parabrisas con un blanco sucio. Cuando bajé el brazo, el silencio reinaba. La figura ya no estaba, y el motor funcionaba normal. Temblando miré el reloj, 3:17 de la mañana. Habían pasado 40 minutos desde la falla, pero yo los sentí eternos. Metí cambio y el camión respondió. Aceleré hasta sentir que el peso recobraba su curso. Pasé de segunda a cuarta sin mirar atrás. El charco, las huellas, la figura, todo quedó enterrado en la noche. Solo quedaba recorrer 180 kilómetros hasta la aduana.
Llegué a Tijuana con el primer rayo de sol. El supervisor revisó precintos y sellos. Estaban intactos. Ordenó descargar. Firmé papeles sin hablar. Al salir del patio, volví la vista a la cisterna. El costado aún conservaba las huellas pequeñas marcadas en polvo, una tras otra, hasta la cima. Nadie pareció notarlas. Regresé a casa esa misma tarde. Abracé a mi hijo. La empresa hizo el depósito puntualmente. Aún así, cada noche despierto a la misma hora con sabor a cobre en la garganta y el zumbido del tablero en la cabeza. Juro que, cuando cierro los ojos, veo esas huellas cruzar el pasillo hacia su habitación. Continuamos con la siguiente historia. Relevo en el desierto. Hola, señor Williams. Mi nombre es Rubén. Soy vigilante nocturno en una obra ubicada a las afueras de Hermosillo, Sonora. Le escribo porque, aunque me cuesta hablar de esto, necesito sacarlo. Nadie más me cree, y desde entonces no puedo dormir tranquilo. Antes de aceptar ese trabajo, mi situación era complicada. Llevaba meses sin empleo, mi esposa me había dejado, y tenía deudas hasta con la señora de la tiendita. Fue un primo el que me consiguió ese turno de 8 de la noche a 6 de la mañana. Era en un complejo industrial a medio construir, lejos de todo, casi llegando al cerro del Bachoco. Acepté sin pensarlo, aunque no me gustaban las noches, pero la necesidad no deja espacio para gustos. La caseta donde pasaba el turno era una especie de contenedor acondicionado con un colchón, un escritorio y un baño portátil afuera. Me tocaba revisar las bodegas, las grúas, la maquinaria pesada. No había luz más que la de la linterna y un generador pequeño para cargar el celular. Las primeras semanas fueron normales. El silencio del desierto a esa hora es denso, pesa. Hay un frío seco que cala en los huesos. Solo se oye el viento colarse entre las varillas y el polvo arrastrarse. A veces ladraban los perros lejanos. Yo me mantenía despierto con café de termo y música en el celular. Todo tranquilo. Hasta que una madrugada, al volver de mi ronda, noté que la puerta de la bodega estaba entreabierta. Yo mismo la había cerrado y asegurado con candado. Pensé que alguien se había metido. Me acerqué con la linterna en una mano y la varilla que usaba como garrote en la otra. Revisé todo. Nada. Silencio total. Cerré de nuevo. Lo raro fue al regresar a la caseta. Encontré el colchón fuera, como si lo hubieran arrastrado. Nadie más tenía acceso. Pensé que podía ser un acto de vandalismo o algún vago. Avisé al jefe por mensaje. Me dijo que no hiciera escándalo, que quizá yo mismo lo había movido y no me acordaba. Eso me molestó. La noche siguiente, cerca de las 3, escuché un ruido como de grava siendo pisada. Me asomé por la rendija de la puerta. Vi a lo lejos, justo donde empieza el cerro, una figura parada, inmóvil, ni alta ni baja. No supe decir si era hombre o mujer. No se movía. La apunté con la linterna. Nada. Solo un reflejo leve, como si tuviera algo metálico encima. Me quedé viendo unos segundos. Cuando parpadeé, ya no estaba. No me atreví a salir esa vez. Cerré por dentro. Pero a las 4, el generador se apagó solo. El celular marcaba 4 o 4 en punto. Silencio total. Me quedé a oscuras, solo con la linterna de mano. Me acurruqué en la silla y esperé al amanecer. Después de eso, cada noche pasaba algo mínimo. Una herramienta fuera de lugar. Huellas en el polvo. Golpes lejanos en el andamio. Una vez apareció una bota vieja justo frente a la puerta de la caseta. Nadie más entraba ahí. Nadie. Una madrugada, ya casi por terminar turno, me tocó el relevo. Era un chavo nuevo. No lo conocía. Llegó sin hablar mucho. Solo me saludó con un leve movimiento de cabeza. Lo dejé con las instrucciones de rutina y me fui caminando hacia la carretera, donde pasaba el primer camión a las 6. Al día siguiente, mi jefe me marcó al mediodía. Estaba alterado. Me dijo que el nuevo no se presentó, que su familia lo buscaba. Nunca llegó a casa. Tampoco respondió llamadas. Yo juré que sí lo había visto, que me relevó, que se quedó adentro. No me creyó.
Fui esa noche a la obra. No quise, pero sentí la obligación. El lugar tenía otro vigilante. Me acerqué a la caseta. El colchón seguía tirado afuera. La puerta estaba abierta. Dentro, sobre el escritorio, había algo que no había visto antes. Una libreta. En la portada, garabateado con tinta negra, Gustavo M. La abrí. Solo tenía una hoja escrita. Decía, yo también lo vi, pero esta vez se acercó y no deja que nadie se vaya. No trabajé más ahí. Me fui a casa de mi hermana, lejos. Desde entonces sueño con esa figura. A veces despierto a las 4:04 exactas, con el colchón en el suelo, y siento grava bajo mis pies. No busco explicación, señor Williams. Solo quería contarle. Continuamos con la siguiente historia. Bajo las luces muertas. Hola, señor Williams. Soy Mateo, chofer de cisterna con 20 años sobre el asfalto. Hoy escribo porque necesito soltar algo que me araña desde hace meses. Soy del ejido Miguel Alemán, a las afueras de Hermosillo. Nunca quise salir de la ruta, pero hace un año perdí a mi hermano menor. Íbamos juntos de copiloto y, por una distracción mía, reventé un neumático en plena curva. Él salió despedido y murió en el acto. Desde entonces cargo con su ausencia. Trabajo sin parar para pagar la deuda del funeral y para callar la culpa que me rompe por dentro. Hace 2 semanas acepté un flete nocturno, 40,000 litros de combustible rumbo a Santa Ana por la carretera 2. Entre colegas le dicen la espina del diablo, por lo solitaria y enroscada. Salí a las 11 de la noche desde la terminal. El aire olía a gasolina vieja y el termómetro marcaba 39 grados, aunque la luna estaba alta. Desde el inicio sentí la fatiga pegada al cuerpo. Llevaba 3 turnos seguidos y solo quería llegar, entregar la carga y dormir. El motor rugía parejo. Los neumáticos zumbaban sobre el pavimento caliente. Encendí la radio para espantar el sueño. Solo hallé estática y un corrido que iba y venía entre interferencias. Pensé en mi hermano, en su risa, en cómo se burlaba de mis viejas cumbias. El recuerdo me apretó la garganta. Kilómetro 87. El primer indicio fue un cono naranja a mitad del carril, tirado de costado. Frené un poco, miré alrededor. No había patrullas ni luces de obra. Seguí. El motor se sintió pesado, como si la pipa tirara de mí hacia atrás. Revisé los espejos. Vacío. El aire dentro de la cabina cambió. Se volvió espeso, casi líquido, y un hedor a caucho quemado me raspó la nariz. Kilómetro 94. El tablero parpadeó y se apagó unos segundos. Sin tablero me guiaba solo por los faros. Las líneas blancas parecían desangrarse bajo la luz. Al recuperar la vista del velocímetro, noté que iba a 40, media marcha menos de lo normal y sin haber tocado el freno. El sudor me caía en hilos por la frente. Bajé la ventanilla y me golpeó una corriente de aire helado, algo imposible en ese desierto. Entonces lo vi. A unos 50 metros junto al arcén, había un señalamiento verde que marcaba la salida al pueblo de Carbó. Bajo el poste, pegada a la barra metálica, se recortaba una figura inmóvil, demasiado erguida para ser poste de luz y demasiado delgada para ser árbol. Solo distinguí la silueta. Un hombre o lo que fuera, con la cabeza gacha y los brazos largos que casi tocaban el suelo. No alumbré más. Temí que se acercara. Pasé a su lado a paso de tortuga. No se movió. Un golpe seco retumbó en la caja de herramientas detrás de la cabina, como si algo hubiese saltado y cayera adentro. Di un respingo y casi pierdo el volante. Miré por el retrovisor. La figura había desaparecido. Quise acelerar, pero el pedal no respondió. La aguja del tacómetro bajó. El tráiler empezó a culebrear. Tomé la radio y pedí auxilio. La estática respondió con un chillido que me hizo sangrar el oído. Las luces frontales parpadearon una vez y se apagaron. El mundo quedó negro salvo por la luna débil. Sin motor ni corriente, la cisterna se detuvo en medio del carril. Escuché algo golpear la lámina del tanque. Primero despacio,
luego más fuerte, un ritmo irregular como uñas largas. El hedor a caucho se mezcló con un tufo metálico, agrio, que me revolvió el estómago. No bajé. Cerré seguros, subí los vidrios y apagué la radio muerta. Dentro solo se oía mi respiración y ese golpeteo que subía por el chasis hasta la cabina. Entonces, el parabrisas se empañó desde afuera, igual que si alguien soplara contra el cristal. Entre la bruma apareció una mano pegada al vidrio, dedos finos, demasiado finos, y una piel reseca como cuero viejo. Fue un segundo. Después la mano se deslizó hacia el techo y se borró. El camión crujió como si algo pesado subiera encima. Sentí la lámina doblarse sobre mi cabeza. Recordé el cuerpo de mi hermano volando, la sangre en la puerta, el chirrido de metal torcido. Grité su nombre. Nadie respondió. El techo cedió con un quejido y vi hundirse la chapa justo sobre mi asiento. Otro golpe más profundo, ahora encima del tanque. Pensé en la carga, combustible bajo presión. Si algo abría el domo, habría un infierno. Abrí la puerta del copiloto y salté al asfalto sin mirar atrás. El calor de la noche se había ido. El aire era frío como agua de pozo. El silencio también se había ido. Un zumbido grave llenaba todo. Venía del tráiler, tal vez del tanque vibrando. Corrí unos metros hasta la cuneta y me lancé cuerpo tierra tras un mezquite seco. Desde allí vi la cisterna. La lámina brillaba bajo la luna y algo se movía en lo alto, algo negro que reptaba sobre la curvatura del tanque, demasiado largo para ser persona. 4 extremidades que se doblaban al revés, como codos al revés. No quise mirar más. Saqué la pistola de emergencia que llevo en la guantera y temblé tanto que casi la suelto. El zumbido subió de tono hasta convertirse en un aullido. La cosa se irguió sobre el tanque. Tenía la cabeza pequeña en proporción al tronco y ningún rasgo claro. Sus brazos colgaban más largos que las piernas. El pecho latía como si algo dentro golpeara para salir. Entonces la pipa estalló en un destello rojizo, pero sin ruido. No fue fuego, fue luz. Por un instante sentí que el desierto se volvía día. Cerré los ojos. Una fuerza me empujó hacia atrás y me desmayé. Desperté al volante, con el motor en marcha, a 30 kilómetros de Santa Ana. Eran las 4 de la madrugada y la radio sonaba limpia. El tanque estaba intacto, sin abolladuras. El tablero no marcaba fallas. No había ni rastro de golpe en el techo. Dudé de mí mismo, pensé en microsueños, alucinaciones. Quise creerlo, hasta que noté el hedor a caucho en mi ropa y sentí la tela húmeda por dentro. Sangre en mi camisa, un hilo que me corría desde la oreja donde la estática me hizo sangrar. Entregué la carga y firmé sin hablar. Volví a Hermosillo con la mente en blanco. Dormí 2 días y al tercero me llamaron de la terminal. La unidad presentaba una abolladura nueva en la parte superior de la cisterna, justo detrás de la escotilla. No me multarían, pero el jefe quería explicaciones. Fui a verla. La hendidura tenía la forma de una mano alargada. Volví a la carretera 2 anoche para intentar entender, para pedir perdón a mi hermano por no haber frenado aquel día. Encontré el cono naranja en el mismo sitio, partido en 2. Sobre el pavimento había huellas frescas de garras que empezaban a la mitad del carril y se perdían en el desierto. Me paré allí hasta que el viento caliente volvió y el silencio quedó igual que antes. No pienso dejar el volante. La ruta es lo único que sé hacer. Pero sé que esa cosa sigue por allí, que sube a los tanques y se alimenta de algo que no comprendo. Sé también que cuando el zumbido regrese, no habrá forma de huir, porque ya me marcó. Cada noche escucho golpecitos en el techo de mi recámara y huelo caucho quemado antes de dormir. Si alguna madrugada viajan por la carretera 2 y sienten que el aire se vuelve pesado, que la radio grita que el tablero muere, no se detengan, no bajen, sigan a ciegas hasta salir del desierto.
Puede que esa presencia busque otra cisterna llena. O quizá busque a alguien con culpa a cuestas. Yo seguiré manejando, aunque no sepa cuánto tiempo más me reste antes de que vuelva a trepar al techo y reclame lo que dejó pendiente. Continuamos con la siguiente historia.